La noche del ataque no comenzó con alarmas ni advertencias. Comenzó con silencio. Con cielos despejados sobre Isfahán, Natanz y Fordo. Nadie imaginaba que decenas de miles de pies sobre sus cabezas, una flota de bombarderos B-2 ya estaba posicionada. No era una operación improvisada. Era algo que llevaba meses, quizás años, en la sombra. Un operativo quirúrgico, estudiado al milímetro, con uno de los objetivos más delicados de los últimos tiempos: desmantelar el corazón nuclear de Irán. Donald Trump lo llamó un acto de prevención, sus detractores, una provocación. Pero el hecho es que sucedió. Y cambió por completo el mapa de tensiones globales. Las primeras imágenes llegaron por redes sociales. Explosiones a lo lejos, luces en el cielo, una nube de polvo que se elevaba en mitad de la oscuridad. Luego, el silencio fue interrumpido por una transmisión especial desde Washington. Trump apareció con gesto duro, voz grave, y palabras cuidadosamente elegidas: hemos eliminado las instalaciones que representaban la mayor amenaza para la seguridad mundial. Irán no tendrá nunca un arma nuclear mientras yo sea presidente. Así, sin rodeos, justificó lo que acababa de ordenar. La Operación Martillo de Medianoche, como se sabría después, se convirtió en la ofensiva más arriesgada de su mandato. Mientras Trump hablaba, el Pentágono distribuía imágenes satelitales que mostraban estructuras destruidas, cráteres profundos y zonas completamente arrasadas. Según el secretario de Defensa, el programa nuclear de Irán quedó devastado. Pero aquí es donde comienzan las versiones encontradas. Desde Europa, organismos independientes afirmaron que parte del material nuclear ya había sido trasladado. Incluso dentro de Estados Unidos, fuentes anónimas de inteligencia aseguraron que la operación, aunque exitosa en su precisión, había llegado tarde. Que solo ralentizaría a Irán, pero no lo detendría. Trump, por supuesto, lo negó todo. Afirmó que el mundo debería agradecer su decisión. Que solo él tuvo el valor de actuar. En Irán, la reacción fue inmediata. El líder supremo prometió venganza. El gobierno acusó a Estados Unidos de una agresión sin justificación y de violar la soberanía nacional. Los noticieros iraníes mostraban ruinas humeantes, cuerpos bajo los escombros y civiles desorientados. Las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación, pero también de temor. Porque lo que vendría después era incierto. Algunos esperaban una respuesta militar directa. Otros, ataques indirectos a través de grupos aliados. Y unos pocos, una escalada que podía acabar en guerra total. En paralelo, se activó la maquinaria diplomática. La ONU convocó una sesión urgente. Rusia y China condenaron el ataque. Francia y Alemania pidieron explicaciones. Israel, por el contrario, lo celebró. Y Arabia Saudita, aunque con cautela, mostró su respaldo. El mundo volvía a dividirse, como en los viejos tiempos de la Guerra Fría, pero ahora con actores distintos, y con una amenaza que no era ideológica, sino atómica. Estados Unidos afirmaba que no buscaba una guerra, solo evitar una bomba. Pero después de esa noche, las palabras ya no bastaban. La región entera estaba en alerta máxima. Dentro de Estados Unidos, el Congreso se convirtió en un campo de batalla político. Varios legisladores acusaron a Trump de actuar sin autorización. Otros lo defendieron como un líder valiente. Algunos medios conservadores lo compararon con Truman. Otros, más críticos, hablaron de una locura electoral. Porque el contexto no puede ignorarse, estamos en año electoral. Y un presidente con números bajos siempre buscará un golpe de efecto. ¿Fue eso lo que motivó a Trump? ¿O realmente evitó una catástrofe mundial? Las respuestas varían según a quien se le pregunte. Pero los hechos, esos que no pueden maquillarse, están ahí. Las consecuencias no se hicieron esperar. Irán lanzó varios misiles contra bases estadounidenses en Siria e Irak. Algunos fueron interceptados, otros causaron daños menores. En Israel, el sistema de defensa se mantuvo activo durante horas. Arabia Saudita reportó incidentes en sus fronteras. Y el Golfo Pérsico se convirtió en una zona de guerra no declarada. Barcos de guerra, drones de reconocimiento, submarinos nucleares. Todo estaba en movimiento. Todo era una amenaza potencial. Nadie dormía tranquilo. Ni siquiera los que habían dado la orden de atacar. Trump, sin embargo, siguió adelante con su narrativa. Publicó mensajes en redes sociales agradeciendo a las tropas, felicitando al Pentágono y atacando a los medios que intentan minimizar la victoria. En sus mítines, convertía el bombardeo en una medalla de honor. Sus seguidores lo ovacionaban.
Y sus críticos, cada vez más divididos, no encontraban una estrategia unificada para enfrentarlo. Era, en el fondo, la paradoja perfecta, un presidente cuestionado que se fortalece en medio del caos. Mientras tanto, Irán comenzaba su campaña de propaganda. Vídeos de niños entre ruinas, de ancianos heridos, de científicos mostrando documentos quemados. También imágenes de hombres armados, de banderas negras, de amenazas en mayúsculas. El enemigo ya estaba identificado. Y el mensaje era claro: esto no quedará así. El país empezó a movilizar tropas, a reforzar alianzas con milicias en Irak, Siria y Líbano. Hezbollah emitió comunicados. Los hutíes intensificaron ataques. Era una respuesta en múltiples frentes, indirecta pero peligrosa. En este escenario, las preguntas se multiplican. ¿Qué tan irreversible es el daño causado? ¿Cuánto tiempo necesita Irán para reconstruir? ¿Había una alternativa diplomática real? ¿Y qué papel jugarán ahora China y Rusia? Porque si algo ha dejado claro este ataque, es que el equilibrio global es cada vez más frágil. Y que cualquier movimiento, por mínimo que parezca, puede provocar una reacción en cadena. Estados Unidos puede decir que ganó esta batalla. Pero el conflicto, el verdadero, recién comienza. Los analistas militares coinciden en que el uso de los B-2 y de municiones de penetración profunda fue una jugada maestra. Ningún radar iraní detectó los aviones. Ningún misil fue lanzado en defensa. Fue, en términos técnicos, un éxito total. Pero en la guerra, lo técnico no siempre es lo más importante. El impacto emocional, político y simbólico es muchas veces más poderoso. Y en este caso, ese impacto ha sido devastador. Irán no solo fue golpeado en sus estructuras físicas, fue humillado en su narrativa, en su orgullo nacional, en su imagen internacional. Y mientras eso sucede, la comunidad internacional busca contener lo que parece inevitable. Se multiplican las llamadas diplomáticas, las reuniones secretas, los comunicados tibios. Nadie quiere una guerra, pero todos se preparan para ella. Porque, aunque el fuego cruzado aún es limitado, las condiciones están dadas. Una chispa basta. Un error de cálculo. Una represalia mal medida. Y el mundo podría verse arrastrado a un conflicto de proporciones incalculables. Para otros, una señal de peligro inminente. En Irán, el panorama era igual de caótico, pero más silencioso. Los voceros del régimen intentaban mantener una imagen de control. Pero en los pasillos del poder, las fisuras eran notorias. Algunos sectores más duros pedían represalias inmediatas y contundentes. Otros, más pragmáticos, advertían sobre las consecuencias de una guerra total. Los comandantes de la Guardia Revolucionaria consultaban a sus aliados en Irak y Siria, buscando escenarios alternativos. Se hablaba de sabotaje cibernético, de ataques con drones no atribuibles, de una respuesta asimétrica, como les gusta llamarla. Y mientras eso ocurría, la vida cotidiana en Teherán y otras ciudades iraníes se transformaba. Las estaciones de servicio se llenaban de autos buscando combustible. Las familias retiraban dinero de los bancos por temor a bloqueos. Los supermercados veían sus estantes vaciarse en pocas horas. No era pánico, pero sí una ansiedad colectiva. Todos sabían que algo grande había pasado. Y que algo más grande podría pasar muy pronto. La televisión estatal intentaba calmar a la población. Pero bastaba con abrir cualquier red social para entender que nadie se sentía a salvo. En las redes sociales, el debate ardía. Algunos celebraban la acción como un acto de justicia preventiva. Otros la denunciaban como terrorismo de Estado. Circulaban imágenes, algunas verdaderas, otras falsas, de supuestas reuniones secretas, de documentos clasificados, de vídeos de la operación desde los propios aviones. La falta de información oficial, combinada con la velocidad de difusión digital, convirtió a la narrativa del ataque en un campo minado. Cada quien tenía su versión. Cada bando defendía su verdad. Y en medio de eso, la realidad quedaba sepultada bajo capas de propaganda. Trump, como siempre, jugaba con eso a su favor. En cada aparición pública, reforzaba su relato. Hablaba de precisión quirúrgica, de cero bajas civiles, de apoyo internacional. Ignoraba las críticas. Atacaba a los periodistas. Y usaba el ataque como prueba de que su administración no solo era fuerte, sino necesaria. En su estrategia de reelección, la ofensiva contra Irán era más que un golpe militar. Era una demostración de carácter, de fuerza, de que el orden mundial aún debía girar en torno a Estados Unidos. Aunque para lograrlo, tuviera que incendiarlo un poco.
En este punto, incluso los más cercanos a Trump empezaban a preguntarse, ¿qué sigue? ¿Una nueva ronda de sanciones? ¿Más ataques selectivos? ¿Un repliegue estratégico? Nadie tenía una respuesta clara. Porque, al final del día, esto no era solo una operación. Era una jugada de alto riesgo. De esas que pueden salir bien, o desencadenar un desastre. Y mientras los gobiernos especulaban, los ciudadanos del mundo veían todo como si se tratara de una película. Con miedo, pero con fascinación. Porque, aunque el peligro era real, la narrativa había sido construida como una epopeya moderna. El presidente audaz. El enemigo oculto. La amenaza nuclear. El ataque sorpresa. El equilibrio del mundo pendiendo de un hilo. Era el guión perfecto. Pero con una diferencia, aquí no hay actores. Solo personas reales. Y consecuencias irreversibles.